El sol era un martillo de bronce sobre la tierra agrietada, forjando un paisaje de polvo y desesperación que se extendía hasta el infinito. En aquel escenario olvidado por el progreso, donde el aire arañaba la garganta y la única ley era la de la supervivencia, Jack corría. Cada paso era una agonía. El plomo alojado en su muslo pulsaba a un ritmo febril, manchando sus pantalones de un carmesí oscuro que se mezclaba con la suciedad. Se aferraba a una pesada bolsa de lona, no como un tesoro, sino como un ancla que lo hundía en su propio infierno. A lo lejos, el sonido débil, casi imaginario, de cascos de caballos era el latido de un tambor fúnebre, el eco de la persecución implacable del comisario Gideon. La tierra seca no ofrecía refugio, solo el reflejo de su propia alma árida, y el viento caliente susurraba una única verdad: no había a dónde huir. La adrenalina que lo había mantenido en pie durante horas comenzaba a ceder, dando paso a un agotamiento que pesaba más que el oro robado. La imagen de su hermana, pálida y febril en su lecho de muerte, atormentaba su visión borrosa. El robo no había sido un acto de codicia, sino un intento desesperado de pagar una deuda con el pasado, un grito silencioso contra un destino que le había negado la oportunidad de salvarla. Ahora, el dinero era solo un recordatorio de su rotundo fracaso. Fue entonces cuando vio, a través del velo de sudor y dolor, la frágil silueta de una cabaña. Parecía un espejismo, un error en la hostil composición del paisaje. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia ella, desplomándose a pocos metros de la puerta, con el rostro contra el duro suelo. Lo último que su conciencia registró fue el silencio, un silencio tan profundo que parecía el fin de todo. Si te gustan las historias emocionantes sobre redención y sacrificio, suscríbete al canal para seguir más como esta. Cuando la conciencia regresó a Jack, fue en fragmentos. Primero, la ausencia del dolor agudo, reemplazado por una pulsación sorda. Después, la textura de una manta de lana áspera y el olor a hierbas secas y humo de leña. Abrió los ojos a un techo de madera sencillo, las vigas oscuras recortadas contra la suave luz que entraba por una pequeña ventana. Su cuerpo estaba en una cama estrecha, y su pierna, desnuda, exhibía un vendaje limpio y hábilmente atado. El pánico inicial de haber sido capturado dio paso a una profunda confusión. Este lugar no era una celda de prisión, era un refugio, un santuario silencioso, y la quietud del ambiente era tan extraña para él como la ausencia de amenaza, haciéndole sentir peligrosamente expuesto en su vulnerabilidad. Fue entonces cuando ella entró, moviéndose no con la vacilación de quien no ve, sino con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su universo. El Ara era una figura de contrastes. Su rostro, marcado por la dureza de la vida en el desierto, mantenía una serenidad que parecía inquebrantable, y sus ojos, de un azul pálido y sin enfoque, parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba una taza de agua con un cuidado que rozaba lo ritual. «Has despertado». Su voz era como el sonido del agua corriendo sobre piedras, suave pero resiliente. Extendió la taza en su dirección, su gesto preciso y sin error. Para Jack, un hombre acostumbrado a la brutalidad y la desconfianza, aquel simple acto de bondad era más desconcertante que cualquier arma apuntándole. «Mi difunto esposo Thomas mencionó que un hombre vendría a arreglar el pozo», dijo el Ara, el silencio, su voz llenando. «Se secó hace meses. La tierra está sedienta». Ella interpretó el silencio atónito de Jack como una confirmación. La ceguera le impedía ver la funda vacía en su cinturón, la tensión en sus hombros o la desesperación que aún flotaba en sus ojos. Para ella, él era la respuesta a una plegaria, un trabajador enviado por la providencia. Esa confusión de identidad se convirtió en la tabla de salvación de Jack. Revelar la verdad significaría ser expulsado de vuelta al desierto, a las garras de Gideon,
Guardar silencio era una mentira, una traición a la confianza de aquella mujer, pero era también su única oportunidad de supervivencia. La decisión fue tomada en el instante en que aceptó el agua, sus dedos callosos rozando los de ella. Un gruñido ronco escapó de su garganta, una afirmación que selló su destino temporal. Asumiría el papel del errante, del reparador de pozos. Era una máscara, pero una que le ofrecía un escondite para sanar no solo su cuerpo herido, sino quizás el alma hecha jirones que cargaba. Se sumergiría en la rutina pacata de aquella mujer, un lobo disfrazado de oveja, posponiendo el inevitable ajuste de cuentas con el mundo exterior. La huida inmediata fue reemplazada por la necesidad de volverse invisible, de mezclarse con el polvo y el silencio de aquel lugar olvidado, donde él era solo un hombre contratado para encontrar agua. En los días que siguieron, Jack observó a Elara, y el mundo que ella había construido en su oscuridad se movía por la casa con una gracia fluida, sus manos leyendo el entorno como si las paredes, mesas y utensilios fueran páginas en braille. Había una profunda dignidad en su rutina. El cuidado con que molía el maíz, la forma en que cantaba en voz baja para sí misma mientras remendaba una prenda de ropa, la manera en que giraba el rostro hacia la ventana para sentir el sol de la tarde. Su soledad era una presencia constante, un manto tejido con recuerdos y resignación, pero no había amargura en ella. Jack, que siempre había asociado la soledad con la debilidad, veía en ella una fuerza silenciosa e inquebrantable que lo intrigaba y en cierto modo lo avergonzaba profundamente. La primera tarea que le dio no fue el pozo, sino una mecedora con una de las patas rota. Era de Thomas. Le gustaba sentarse en el porche y escuchar el viento, explicó ella. Para Jack, cuyas manos estaban acostumbradas a forzar cajas fuertes y a sostener el frío cañón de un revólver, el trabajo era extrañamente terapéutico. Sintió la fibra de la madera, lijó las astillas, ajustó el encaje con una precisión que no sabía que poseía. Cada martillazo parecía clavar un clavo en su pasado violento, construyendo algo en lugar de destruir. Era un acto pequeño, casi insignificante, pero representaba el primer paso en un camino que nunca había imaginado recorrer. Un camino de reparación, no de huida. Mientras él trabajaba en el porche, Elara se sentó cerca, el sonido de la lija en la madera llenando el aire. «Tienes manos de quien sabe construir y destruir cosas», dijo de repente, su voz calmada pero cortante como el cristal. Jack se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella no podía verlo, pero su percepción era aterradoramente precisa. «¿Cuál de ellas vas a elegir?». La pregunta quedó suspendida en el aire seco, simple, directa y devastadora. No era una acusación, sino una invitación. Una elección que él creía haber hecho hace mucho tiempo, pero que ahora, bajo la mirada ciega de aquella mujer, parecía haberse reabierto, ofreciendo una posibilidad que él juzgaba perdida para siempre. La pregunta de Elara lo atormentó por el resto del día. Se miró sus propias manos, viendo en ellas las cicatrices de una vida de malas decisiones, el mapa de su condena. Habían fracasado en proteger a su hermana, habían robado y luchado, y ahora estaban reparando una silla. La dualidad lo aterrorizaba. Vivir bajo el mismo techo que Elara era como estar frente a un espejo que reflejaba no su apariencia, sino la esencia de quién era y de quién podría ser. El miedo a ser capturado por Gideon, antes su única preocupación, ahora competía con un miedo nuevo y más íntimo. El miedo a su propia redención, a ser digno de la confianza que aquella mujer depositaba en él sin saber nada. Al día siguiente comenzó el trabajo en el pozo. Era una tarea brutal, un combate directo contra la tierra endurecida por la sequía. El sol lo castigaba, el sudor le corría por el rostro y el dolor en su pierna era un
recordatorio constante de su condición de fugitivo. Cada palada de tierra que removía parecía desenterrar una capa de su propia culpa. El pozo seco era un espejo de su alma, vacío, abandonado, incapaz de ofrecer vida. Trabajaba con una furia silenciosa, una determinación que no provenía de la obligación, sino de una necesidad desesperada de probarse algo a sí mismo, de extraer de aquel suelo estéril una gota de esperanza, una única prueba de que no todo estaba perdido. La sombra del mundo exterior se proyectó sobre su refugio cuando un vendedor ambulante de paso por la región se detuvo para ofrecer sus mercancías. Mientras negociaba con Elara, el hombre habló sobre las noticias del condado, mencionando el nombre que hizo que la sangre de Jack se helara. Comisario Gideon lo describió como un perro de caza que jamás abandonaba un rastro, un hombre movido por un código de justicia tan inflexible como el desierto. Jack, escondido dentro de la cabaña, escuchó cada palabra. La ley se estaba acercando metódica e inevitable. La paz que había comenzado a encontrar en aquel lugar era frágil, una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que se rompiera. A pesar de la creciente amenaza, los días se transformaron en una rutina de confianza mutua. Elara, sintiendo la dedicación de Jack al trabajo, comenzó a compartir más de sí misma. Hablaba sobre las estrellas que su marido le describía, sobre la sensación de la primera lluvia tras una larga sequía, sobre los pequeños sonidos que componían su sinfonía diaria. Nunca le preguntó sobre su pasado, sobre de dónde venía o hacia dónde iba. Su aceptación era un regalo que él no sabía cómo recibir. Para un hombre que había vivido siempre mirando por encima del hombro, aquella confianza incondicional era al mismo tiempo un bálsamo y una pesada carga, pues cada día la mentira en la que vivía se volvía más difícil de sostener. El trabajo de Jack se expandió más allá del pozo. Notó un agujero en el techo y lo reparó antes de que las raras lluvias pudieran invadir la casa. Remendó la cerca del pequeño corral, asegurándose de que la única cabra de Elara estuviera a salvo. A cambio de su trabajo, ella le ofrecía comidas calientes y conversaciones tranquilas. Cierta noche, sentado en el porche, se encontró describiéndole el atardecer, los colores que pintaban el cielo, del naranja al morado profundo. Al traducir la belleza del mundo en palabras para que ella pudiera ver, redescubrió esa belleza para sí mismo. Un atisbo de un mundo que había olvidado, que existía más allá de la mera supervivencia y la huida. La frágil paz fue rota por la llegada de Silas, un vecino cuyas tierras colindaban con las de Elara. Era un hombre corpulento, con ojos pequeños y codiciosos que medían todo por su valor. Su presencia era una mancha en la tranquilidad del lugar. Apenas saludó a Jack, dirigiéndose a Elara con una falsa cordialidad que mal ocultaba su desprecio. «Tierra es demasiado para una mujer sola y discapacitada», dijo él, la palabra discapacitada cargada de veneno. «Un acuerdo justo sería lo mejor para usted». La amenaza era clara. Quería sus tierras, consciente de su vulnerabilidad y listo para explotarla sin ningún escrúpulo. Antes de que Elara pudiera responder, Jack se interpuso. No alzó la voz, no hizo amenazas. Simplemente se posicionó entre Silas y ella, un muro silencioso. «La señora Elara no está sola», dijo, su voz baja y firme, un peso que lo sorprendió incluso a él mismo. No era la voz de un ladrón acorralado, sino la de un guardián. Silas, tomado por sorpresa por la calma y la inesperada autoridad de aquel supuesto errante, retrocedió, lanzándole a Jack una mirada de odio antes de retirarse, prometiendo que el asunto no estaba cerrado. En aquel momento, Jack actuó no por instinto de supervivencia, sino por un impulso protector, un sentimiento que creía haber muerto con su hermana. La visita de Silas dejó una tensión
en el aire, pero también solidificó algo dentro de Jack. Volvió al pozo con una determinación renovada, como si luchar contra la sequedad de la tierra fuera luchar contra todos los buitres como Silas. Y entonces sucedió. Después de días de trabajo exhaustivo, su pala golpeó algo húmedo, cavó con más ahínco hasta que un hilillo de agua fangosa brotó, convirtiéndose en un charco. Horas después, sacó el primer cubo de agua limpia y fría. El sonido de la cuerda en la polea, el chapoteo del agua en el cubo de madera, fue la melodía más dulce que jamás había oído. Llevó el cubo hasta Elara, quien sumergió las manos en el agua, su rostro abriéndose en una sonrisa radiante de pura alegría. Aquella agua era la vida, la esperanza, y para Jack valía más que todo el oro del mundo. La alegría por el agua recién descubierta fue efímera, una gota de esperanza en un océano de fatalidad. Al caer la noche, una quietud antinatural se instaló. El silencio del desierto súbitamente llenado por una tensión palpable. Fue un sonido sutil lo que alertó a Jack primero. El clic metálico de un rifle siendo amartillado, resonando en la vastedad. Mirando por la ventana, lo vio. En la cresta de las colinas que rodeaban la cabaña, siluetas oscuras se materializaban contra el cielo púrpura, hombres a caballo, inmóviles como estatuas, bloqueando todas las rutas de escape. No hubo gritos ni disparos de advertencia, solo un cerco silencioso, metódico e ineludible. Era la marca del comisario Gideon. La caza había terminado. El frágil refugio que había construido se deshizo en un instante, revelándose como lo que siempre había sido, el centro de una trampa. Entonces, una voz cortó el aire del crepúsculo, no un grito, sino una declaración calmada y resonante, cargada de una autoridad que parecía tener el peso de la propia ley. Jackson Colt, la caza ha terminado. Salga con las manos en alto. El nombre, su nombre completo, lo golpeó como un impacto físico, desenterrando al hombre que había bajo capas de polvo y mentiras. Elara, a su lado, se puso rígida, su mano volando hacia su boca. No podía ver a los hombres armados, pero podía sentir la verdad mortal en la voz que venía de fuera y en el cambio súbito en Jack, en el hombre que se había transformado de protector en prisionero en un solo instante. El aire en la cabaña se volvió pesado, denso de miedo y de palabras no dichas. «Tú no eres un reparador de pozos, ¿verdad?». La pregunta de Elara fue un susurro, desprovisto de acusación, pero lleno de una dolorosa comprensión. Jack, con los ojos fijos en la puerta, solo negó con la cabeza, la confesión silenciosa rompiendo el último hilo del vínculo que habían tejido. En la penumbra, iluminado solo por una lámpara de queroseno que parpadeaba sobre una caja inestable, la bolsa de dinero en la esquina parecía burlarse de él. Un montón de metal inútil que le había costado todo. La lámpara, olvidada en medio de la tensión, proyectaba sombras danzantes que se retorcían. Las paredes de madera seca, un presagio del caos que estaba a punto de desatarse, un faro frágil al borde de un abismo. Gideon repitió su orden, su paciencia comenzando a agotarse. «No cometas otro error, Colt. No hay a dónde ir». El instinto de Jack, la fiera enjaulada de la supervivencia, gritaba en su interior. Analizó el cerco, buscando un fallo, una brecha en la oscuridad por donde pudiera escapar. La adrenalina volvió a correr por sus venas, el viejo hábito de la huida intentando reasumir el control. Podría usar el caos, crear una distracción, ser el forajido que todos esperaban que fuera. Pero su mirada se posó en Elara, su rostro pálido y sus ojos ciegos fijos en su dirección, como si pudiera ver la batalla que se libraba en su alma. Por primera vez, la huida no parecía libertad, sino otra forma de condena. El punto muerto se rompió, no por una decisión, sino por el azar.
Uno de los hombres de Gideon, quizás nervioso, disparó un tiro de advertencia que erró el blanco y destrozó la pequeña ventana de la cabaña. El sonido explosivo y el impacto de la bala en la pared opuesta hicieron temblar la estructura. La lámpara, precariamente equilibrada, cayó de la caja y se hizo añicos en el suelo de tablas de madera. El queroseno se derramó y en un abrir y cerrar de ojos, las llamas irrumpieron con un hambre voraz. El fuego se extendió por la madera antigua y reseca con una velocidad aterradora, transformando el pequeño refugio en una pira funeraria. El calor y el humo llenaron el espacio en segundos, la cabaña gimiendo como un animal herido. Aquel infierno era su salvación. El incendio era la distracción perfecta, un velo de humo y pánico que podría cegar a sus perseguidores y darle la oportunidad de desaparecer en la noche. El camino hacia la libertad estaba abierto de par en par, una puerta oscura y tentadora lejos del fuego y de la ley. El dinero, la frontera, una nueva vida, todo estaba a su alcance. Fue entonces cuando lo oyó. Un grito ahogado proveniente del fondo de la cabaña. El Ara, desorientada por el caos, por el sonido y el olor del humo, estaba atrapada en su habitación, el fuego avanzando sin piedad en su dirección. El sonido de su terror resonó en el alma de Jack, superponiéndose al recuerdo del último suspiro de su hermana. En aquel instante, la batalla dentro de él cesó. La elección fue instantánea, visceral y absoluta. El fugitivo Jackson Colt murió allí, en medio del humo y las cenizas. No echó una segunda mirada a la bolsa de dinero ni a la puerta abierta que prometía la libertad. Le dio la espalda a su única oportunidad de escapar y corrió hacia el corazón del incendio, hacia el grito de El Ara. El calor le quemaba la piel, el humo invadía sus pulmones, pero su mente estaba singularmente enfocada. Ya no había dilema, no había pasado ni futuro. Solo estaba la vida de la mujer que le había mostrado que él era más que la suma de sus peores errores. Derribó la puerta de su habitación de una patada, encontrándola acurrucada en el suelo, tosiendo y perdida en un mundo de oscuridad y terror. Sin dudarlo, la envolvió en sus brazos, usando su propio cuerpo para protegerla de las brasas que caían del techo. La cargó a través de las llamas, cada paso una victoria contra el infierno que los rodeaba. Entonces emergió por la puerta principal, una figura casi mítica saliendo de un horno, con el Ara a salvo en sus brazos. Se detuvo ante Gideon y sus hombres, quienes observaban, atónitos, con sus armas apuntadas, la escena que desafiaba toda la lógica de la caza y la presa. Con un cuidado infinito, Jack depositó a El Ara en el suelo, lejos del calor del fuego, asegurándose de que estuviera a salvo y respirando. Solo entonces se irguió, el rostro cubierto de hollín, los ojos limpios de todo miedo y desesperación. No miró las armas, sino directamente a los ojos del comisario Gideon, una mirada de aceptación, no de derrota. Lentamente, extendió las muñecas hacia adelante, las manos abiertas en un gesto de rendición final. Inequívoca. Su voz, cuando habló, era ronca y baja, pero cargada con el peso de su elección. No podía dejar que se quemara, dijo. No era una súplica de misericordia, sino la única explicación necesaria. Era su confesión, su sentencia y su absolución, todo en una sola frase. El comisario Gideon, un hombre forjado en la certeza implacable de la ley, se quedó paralizado por un instante. Sus ojos se movieron de la cabaña en llamas a la mujer temblorosa y finalmente al rostro sucio de hollín del hombre al que había cazado durante cientos de kilómetros. No vio allí al ladrón desesperado que había imaginado, sino a una figura de sacrificio, alguien que había abandonado la libertad y el oro por el bien de otra persona. Un destello de algo parecido al respeto cruzó el rostro endurecido del comisario.
Lentamente bajó el cañón de su rifle. La caza había terminado, pero la victoria no tenía el sabor que esperaba. Tenía un gusto agridulce de justicia y misericordia. Hizo un gesto a sus hombres. La orden de esposar a Jack fue dada con una voz más suave, mientras él personalmente se aseguraba de que el ara recibiera agua y una manta. Mientras lo llevaban hacia los caballos, Jack se giró para una última mirada. El ara estaba de pie, sostenida por uno de los ayudantes de Gideon, con el rostro vuelto en su dirección. Sus ojos no podían verlo partir, pero todo su ser parecía registrar su ausencia. No había traición ni miedo en su postura, solo una profunda y silenciosa gratitud que cruzó la distancia entre ellos. En aquella mirada ciega, Jack encontró su absolución. Estaba siendo llevado encadenado, su futuro confinado a una celda, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. La culpa que lo había encadenado al recuerdo de su hermana finalmente se había roto, no por la huida, sino por un acto de amor que reflejaba su dolor original y lo redimía. La noticia del acto heroico del fugitivo se extendió por la árida región más rápido que el fuego que había consumido la cabaña. La comunidad que antes veía a el ara con una mezcla de lástima y distancia, ahora la veía como un símbolo de resiliencia. Vecinos, antes distantes, llegaron con madera, comida y ofertas de ayuda para reconstruir su casa. Silas, el vecino codicioso, nunca más fue visto cerca de sus tierras, su codicia ahogada por la vergüenza pública. El pozo que Jack había arreglado se convirtió en el corazón de aquella pequeña comunidad, un punto de encuentro donde el agua y la historia de 1900 cómo volvió a brotar, era compartida. El ara en su oscuridad se convirtió en un faro, su casa reconstruida no solo como un hogar, sino como un monumento a la bondad inesperada encontrada en el corazón de un extraño. Jackson Colt fue condenado. La ley siguió su curso. Sin embargo, la historia de su captura no era la de un bandido acorralado, sino la de un hombre que eligió la rendición para salvar una vida. Aceptó su sentencia sin protestar, encontrando en la austera rutina de la prisión una forma de penitencia que él mismo había elegido. Ya no era atormentado por fantasmas. El recuerdo que lo acompañaba en la soledad de su celda no era el del rostro febril de su hermana, sino el de la sonrisa de el ara al sentir la primera agua fría del pozo en sus manos. Había perdido su libertad ante el mundo, pero se había salvado a sí mismo, demostrando que la verdadera redención no es escapar de las consecuencias, sino enfrentarlas para convertirse en el hombre que siempre debió haber sido. Los años pasaron. La tierra alrededor de la casa de el ara, nutrida por el agua constante del pozo, se convirtió en un pequeño oasis de verdor en medio del paisaje ocre. La cabaña reconstruida ahora tenía un porche más grande, donde ella se sentaba por las tardes, escuchando las risas de los hijos de los colonos que venían a buscar agua y a jugar cerca. El sacrificio de Jack no solo salvó una vida, sembró una comunidad. Su elección de correr hacia el fuego en lugar de huir hacia la oscuridad creó un legado de esperanza que floreció en el lugar más improbable. La historia demostró que la verdadera libertad no está en correr sin rumbo, sino en encontrar una razón para dejar de huir, y que el amor, en su forma más pura, es la única fuerza capaz de hacer brotar el agua en el desierto del alma. Si tú también crees que un solo acto de valentía puede redefinir una vida entera, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.